Jesús Rivera, historiador, locutor, comunicador, profesor, tantas cosas interesantes, un hombre con mucha experiencia de la vida y con formación académica. Saludos, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Es un orgullo para nosotros por todo lo que sabemos sobre ti. Te había estado escuchando en el programa El Mismo Golpe con Jochi Santos, y cada una de tus conversaciones son enseñanzas. Manejas la macrohistoria y los detalles de la historia que muchas veces han provocado esos grandes acontecimientos. Vamos a hablar a propósito de la Semana Santa, de la influencia de la religión y todo eso, todas esas cosas, y algún tema que te parezca interesante, pero quisiera una opinión tuya. Quizás estoy equivocado y he magnificado quizás ese lugar que se llama el Altar de la Patria, que está en el Parque Independencia, arrabalizado, sucio, sin la jerarquía. Viviste en Estados Unidos y conociste el monumento a Abraham Lincoln en Washington, seguro. No lo tuviste la oportunidad, pero has visto las imágenes de cómo es eso. ¿Qué te parece que nuestro sitio, que yo considero un monumento fundamental, porque ahí están los restos de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, las tres figuras, ¿verdad?, escogidas dentro de todo ese grupo de patriotas que son o fueron muchos, hombres y mujeres? ¿Por qué estar así? Bueno, mira, yo me quedo entre la opinión tuya y la de José Francisco. Recuérdate que los padres de la patria estaban sus restos al principio a la entrada del parque, en la misma, debajo de la puerta. O sea, eso hizo más sagrado esa entrada, el arco de la puerta. Al pasarlo atrás al monumento, ahora la parte sagrada es ese monumento realmente. O sea, lo demás es parque. Ahora, claro, como se trata de la entrada principal, más el simbolismo que encierra desde el punto de vista histórico, entiendo lo que tú dices de que todo el parque, todo el área debe estar cuidado, definitivamente. Incluso, ¿por qué no?, que haya en la puerta, como siempre, no sé si ahora ya lo han quitado, unos soldados ahí. Hay, regularmente. Bueno, regularmente hacen una guardia. Tiene que haber una guardia porque es la entrada al monumento. Y realmente debe cuidarse, definitivamente tiene que cuidarse, porque eso es lo que le da un valor adicional al parque. No es solo parque, es monumento también. Sí. Jesús, a propósito de eso, de padres de la patria, altar de la patria, independencia, ¿qué puedes evaluar con relación a lo que se está viviendo en República Dominicana y lo que fue, digamos, la proyección y la inspiración de la independencia por parte de Juan Pablo Duarte, padres de la patria, y lo que ha sido y cómo se ha desarrollado el país? Mira, antes que nada, déjame aclarar lo siguiente. Agradezco unos títulos que ustedes me pusieron amablemente, pero yo tengo que ser honesto conmigo y con los demás. Yo le comentaba a alguien, un intelectual, que me preguntó la clásica pregunta: ¿en qué estás? Y yo le dije que estaba dando charlas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y colaboro con el periódico de la UAS, con mis artículos también, algunos escritos ahí. Y yo le decía que yo acostumbro a sentarme en los asientos desocupados y que por tanto no me cabe el título de historiador. Tampoco me cabe el título que decía José Francisco de dramaturgo. ¿Por qué? Porque yo lo que he montado en teatro, y hice una adaptación a teatro con mi obra Eugenio Perdomo el Condenado, del diario de cárcel de Eugenio Perdomo. O sea, no soy un autor, yo he tomado un texto y lo he adaptado a teatro. Adapté hace poco la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. No soy autor, tomé la obra del autor, que por cierto es muy fácil de adaptar porque es a base de diálogos, y me permitió una adaptación fácil. Creo que va a funcionar bien. Y ahora estoy trabajando en un tercer libreto que no estoy seguro de terminarlo porque me he atrevido a meterme con la República de Platón. No, adaptar la República de Platón.
es un atrevimiento muy grande. Pero yo me defino como productor teatral. Y déjame decirte que un director teatral, perdón, nuestro, Jaime Lucero, alguien me dijo que falleció, ojalá no sea verdad. Yo no recuerdo, bueno. Muy talentoso, muy talentoso. Una vez lo entrevistaron cuando yo iba a montar Vivencia de un viejo barrio en Bellas Artes. Vivencia de un viejo barrio. Que fue Villa Duarte. Ajá, dedicado a Villa Duarte. El primer montaje, que es un espectáculo, no es una obra de teatro. Y Jaime dijo en esa entrevista que yo era el único productor que había en Santo Domingo. Pero no productor, lo que conocemos como productor, que busca anuncios, busca la publicidad, el dinero. Es el ejecutivo, digamos. El ejecutivo, exacto. Sí. Él se refería a producir en teatro sin que yo sea un dramaturgo. Sí. Y no me interesa ese papel porque no tengo esa calidad. Yo no tengo escuela de teatro, no soy actor, entonces yo me ubico donde debo estar. Y en cuanto a la historia, yo solo soy un motivador. Yo le doy historia a los estudiantes. Mi charla se llama Las Independencias Americanas. En esa charla yo hago un recorrido por toda América. Empiezo por Estados Unidos y termino con la República Dominicana. Porque me di cuenta que era fácil reunir en una charla de una hora, 21 países fácilmente. ¿Por qué? Porque Centroamérica es un tema. La Gran Colombia es un tema. O sea, tú lo agrupas y de esa manera, pues, puedes desarrollarlo fácilmente. Y mira que es una charla interactiva, porque tiene incluso videos y esas cosas que yo le agregué, pero no videos por poner videos, son videos relativos al tema. Por ejemplo, Tonada de Manuel Rodríguez, que es un poema de Neruda, que se convirtió en canción en una versión muy linda de Ana Belén, que tiene imágenes de una película sobre Manuel. Y es una joya, dura 3 minutos, es el centro de mi charla. Pero tengo también Yo Soy Pura Hey, que es una canción paraguaya, cuando hablo de Paraguay, y de las 2 guerras importantes que tuvo Paraguay, que fue la guerra del Chaco y la guerra de la Triple Alianza. Cuando hablo de esos temas, entonces aprovecho y pongo ese video. De manera que de eso se trata. Y en ese amplio, en esa amalgama, digamos, de naciones y mezclas, etnias, lo que refiere José Francisco Arias, República Dominicana actualmente, luego de todos los episodios que hemos estado viviendo y lo que hoy somos, sumatoria de todo nuestro pasado, ¿cómo ves a República Dominicana? Mira, lo único que a mí me parece preocupante no es que la República Dominicana esté peor, porque todas las épocas tienen su tiempo mal, su tiempo bueno. Hay cosas buenas, hay cosas malas, como es natural. Hay que entender que la sociedad de hoy es una sociedad que es muy diferente, en el sentido de que los retos de hoy son enormes. Cuando una población crece demasiado, es como el tráfico. Desde que tú tienes 1 millón de automóviles rodando en una capital o en un país, óyeme, la cosa se complica. Entonces así mismo se complica la vida, en la medida que crecemos en todos los sentidos. Y más ahora que estamos creciendo verticalmente, que no es la mejor noticia. Porque cada edificio vertical que se construye, desaparece matas de mango, matas de distintas frutas en los patios. Esos patios desaparecen. Cada vez que una casita esa se va para construir edificios, se pierde el verdor de la ciudad. Y eso es pérdida. Pero hay otro aspecto que se pierde con las grandes ciudades, que es la vecindad. Antes tú tenías que tu niño podía caminar en el pedacito y la vecina decía, mira, ¿para dónde tú vas? Vete a tu casa. Ya eso no pasa. El vecino era la familia cercana. Es lo que te digo, era la familia cercana. O sea, el entorno, el barrio, la vecindad, eso se ha perdido. Hoy día está dominándonos una de las peores ideologías que existen, que es el individualismo. Y eso es producto de esa forma de vida de hoy. Estados Unidos ha estado por mucho tiempo a la cabeza del individualismo mundial. Oye bien, a la cabeza del individualismo mundial, porque ellos llegaron a un nivel que es por el camino que nosotros vamos. ¿Cómo entonces, si queremos desarrollo, hablamos de desarrollo, ¿cómo? Desarrollo integral. Integral. Que no nos confundamos. Ese es crecimiento no es desarrollo. Sí. Hemos tenido mucho crecimiento, pero poco desarrollo. Desarrollo tiene que incluir al ser humano. Si no, no hay desarrollo. O sea, en cómo nos desarrollamos. Cada vez menos porque estamos perdiendo muchas cosas. No es que la sociedad perdió sus valores. Yo me niego a aceptar eso. La sociedad está ahí, intacta. Yo decía una vez,
en el programa de Hochi, una vez que vine de visita, y digo, todo el grupo que está aquí, que había un grupo de gente como 12 o 15 personas, vamos a hacer un ejercicio aquí nosotros. Piensen en 100 personas que ustedes conocieron. Es maestro, es antiguo amigo, compañero de trabajo. ¿Se convirtieron en delincuentes? No, siguen igual, la gente es la misma. Lo que ha pasado hoy día es que tanto la sociedad como la misma familia están acorraladas. La familia hoy está más amenazada que nunca. No es que no cumple con su papel. Es que imagínate, el profesor que antes era el papá primario, porque es el profesor primario el que enseña la educación, la verdadera educación, pues yo sé en la universidad que se usa mucho el término educación. Pero en un país donde se usa adecuadamente el término es en Puerto Rico. En Puerto Rico no es secretario de educación, es secretario de instrucción. La escuela instruye, la escuela no educa. Eso hay que tenerlo muy claro. La educación es hogareña. Se le llama así genéricamente educación, es instrucción. Incluso decía una cosa con respecto a la educación sexual que se está hablando hoy, y hay gente que promueve que sí que se dé educación en la escuela. Y yo pregunto lo siguiente. Hoy, si tenemos una escuela que estamos cuestionando la capacidad del sistema y hasta de muchos profesores para aplicar lo común de la enseñanza, ¿cómo vamos a utilizar esa misma escuela que todavía es tan deficiente para un tema tan delicado como la educación sexual? ¿Me hago entender? Y yo decía, ni siquiera estoy de acuerdo en que se pare una persona a dar educación sexual. Debe haber orientación sexual, que es diferente. Educación sexual la da la mamá en la casa. Pero usted no me va a dar educación a mi hija ahí. Mi niña en esa escuela. No. Orientación. Incluso dije, ni siquiera un orientador, un sexólogo. No, olvídate de eso. Es un video. Prepáreme un video científicamente elaborado, técnicamente elaborado. Pero hay un detalle con relación a eso, Jesús. Perdón, que no es para llegar a todos los extremos, es simplemente explicar bien, los riesgos mayormente, que es lo más importante. En lo concerniente a la educación sexual o a la orientación sexual, quizás la mayoría de madres de República Dominicana no estén en capacidad de educar a sus hijas, porque no tienen la formación para ello. Perdóname, José Francisco, no lo tiene ninguna mamá en el mundo. Eso no es la mamá dominicana, la mamá en el mundo, porque no hay un método, realmente no lo hay, pero es el único que existe, punto. En ninguna sociedad se ha preparado a las madres para que eduquen a los hijos, eso no existe. Es un asunto que tú lo heredas de tu mamá, de tu familia, de tu papá. Las tradiciones, claro. Si tienen una formación, estarían en más capacidad para hacerlo. Sí, estamos... y de enfrentar lo que es el medio ambiente en el que se desenvuelven. Bueno, claro que sí. Sería lo ideal, pero lo que quiero decir es que es muy difícil aspirar a eso. Es muy difícil aspirar a eso. Yo entiendo, sí, esa preocupación tuya la traslado a la mía en el sentido siguiente. Yo decía hace poco que yo aspiro, es una aspiración muy utópica, lo sé, a que cada dominicano, en el barrio que sea, que empiece a ser un mini intelectual, es decir, conoce cosas básicas que son las que te van a llevar al conocimiento. Tú hablabas de religión en su momentito, que hay que enseñar de religión. Es un tema para mí fundamental. Mucha gente no sabe o no recuerda que el diseño que hizo Juan Pablo Duarte era para establecer las bases de la futura sociedad dominicana. Fíjate bien. Los trinitarios se formaban por medio del estudio de la teología, la filosofía y la historia. 3 temas fundamentales. La base del conocimiento hay que estar. Tú piensas por religión y por política, te falta filosofía. ¿Por qué te falta filosofía? Porque la filosofía, yo digo que el marxismo fue la tumba de la filosofía occidental. Ahí paró. El último aporte de la filosofía occidental, hablo de filosofía occidental en el sentido de movimiento amplio que impactara y que cambiara las sociedades, fue la Ilustración francesa en el siglo XVIII, que inspiró no la independencia de Estados Unidos, porque la independencia fue, como muchos otros casos, hasta por una casualidad a veces.
La independencia de Estados Unidos fue producto de los impuestos que le quiso imponer Inglaterra a las 13 colonias. Y ahí viene la reacción. Lo importante de Estados Unidos es el diseño que ellos hicieron de esa nación, basada en la separación de los poderes del Estado, que eso viene de la Ilustración francesa, de Montesquieu. Y le agregan además la separación de iglesia y Estado. Eso viene del deísmo, también del siglo XVIII. En República Dominicana, eso que tú hablas de la importancia de la estructura, de cómo funciona, cuando hablamos de iglesia, para acá pensamos solo en iglesia católica, pero hay otras religiones que funcionan, aunque la única que tiene un Estado propiamente, que es la Santa Sede de la Iglesia Católica. La participación de esa forma de enseñanza que denominaban la escolástica, la memorización, una serie de herramientas, le ha venido bien a la República Dominicana en la formación de todo lo que tenemos hoy. Ha logrado el propósito, porque si hay deficiencia, como se reconoce actualmente, quizás no se supo dar el salto hacia otra cosa, agregarle valor a lo que ya existía. Ya. Mira, el tema religioso es un tema un poco difícil. Vamos a un cafecito Santo Domingo. Ay, sí, Café Santo Domingo. ¿Cómo no? Ese es el sabor que arranca en el aroma, Sí. el mejor café del mundo. Buenos días. Buenos días. Salud, buenos días. Gracias. Vamos a disfrutarlo. Tenga el suyo, José Francisco. Me toca. Ya Jesús se está tomando el Sí, dedo. señor. Bien. Gracias. Cuando vaya a Baní, voy a ir al centro Pereyó a quejarme Ajá. del Café Santo Domingo, porque me están convirtiendo en adicto aquí. No, está muy bueno, Sí. está muy bueno. Bien. Entonces hablábamos de la religión y la importancia. Mira, yo lo que hago es un esbozo de los temas que manejo. Por ejemplo, si te hablo de la filosofía, no pretendamos, ya dijo Ortega y Gasset que la filosofía es el cuento de nunca acabar. No pretendamos enseñarle filosofía a la gente, eso es soñar, es soñar. Ahora, ¿qué sí es importante que sepan? Las etapas de la filosofía occidental y para qué sirvió, qué papel jugó en los cambios de la sociedad. Entender que la filosofía antigua tiene la presocrática, la ática con Sócrates, Platón, Aristóteles y la helenística. En esa etapa helenística de Siria, Egipto y Macedonia, que es donde se desarrollan esos reinos, hay que entender que las clases ricas de esos reinos educaban a sus hijos en la cultura griega. Que en la misma Edad Media, que tú hablaste de la escolástica, que es de la época de la Edad Media, los ricos romanos educaban a sus hijos en la cultura griega también. Oye bien. Y más tarde vemos el papel que va a desempeñar la filosofía en la etapa moderna, los cambios que ya dije, que inspiraron estas revoluciones y estas independencias y estas naciones que surgieron en esta parte del mundo. O sea, ese es el gran aporte de la filosofía. Cuando la gente aprende eso, por lo menos, aprende a amar lo que esa gente, esos pensadores aportaron a la humanidad. Eso me basta, yo me conformo con eso. Y luego, si te vas a los religiosos, entender que hay tres tipos de religiones. Las religiones de origen tribal, que son las verdaderas religiones, las de origen mesiánico, el cristianismo y el islam, y las de origen filosófico, como el budismo. Brahmismo. No. Brahmismo no cae en esa, ¿no? Bueno, pero específicamente las tres más importantes. Sí. Budismo, el confucianismo y el taoísmo. Taoísmo. Lo interesante de ver cuáles son esas propuestas, y tú vas a ver que en el taoísmo sobre todo y en el confucianismo hay una coincidencia interesante con un método que yo he inventado, que yo digo que es de barrio, pues yo no soy filósofo, pero por suerte, el filosofar como el profetizar no es propio de gente escogida. La gente más común profetiza a diario. En llano, Sí, en es lenguaje común. llano, Es profetizar, es a cada rato te dice. Hasta una mamá cuando le dice al hijo, mira, esa compañía no te conviene, ese amiguito no te conviene, ya está profetizando, se está anticipando, porque profetizar no es adivinar. La gente cree que el profeta es un adivino y por eso creen que don Nostradamus era un profeta, un adivino. No inventó nada. Nostradamus al fin y al cabo fue un hábil tipo que era médico, que abandonó la medicina porque le encontró más sentido o mejor negocio. Porque tuvo problemas con la medicina. Cuando estaba estudiando paramédico
inventó un brebaje para curar una de las enfermedades que estaban en ese De tiempo, las en boga, pestes. por así, esas pestes, y la universidad lo expulsó, porque lo consideran que era un trabajo de curanderismo, ¿no? Y lo expulsó la Universidad de Montpellier. El caso es que Nostradamus se frustra un poco por ese lado y agarra la astrología, que a él le venía gustando desde que era estudiante, oye bien. Pero resulta que encontró en la corte apoyo con eso, porque hay un detalle interesante. En esa corte había muchos reyes que eran unos ignorantes y les gustaba que le adivinaran cosas. Tanto así, oye bien, que filósofos como Galileo Galilei, oye bien, y Kepler, oye de qué figura te estoy hablando, usaron eso. Ellos iban a la corte a adivinarle cosas a los reyes. ¿Entonces por qué? Kepler dijo un día, yo no creo en eso, pero es la única forma de conseguir dinero de esa gente. Sí. O sea, era por necesidad. El patrocinio. Exactamente, era por necesidad que lo hacían. Y Nostradamus se fue por ahí, pero no ha adivinado nada, que se deben de inventar cosas. Eso se lo ponen, se lo agregan, interpretan de que lo que él dijo. Y él escribió como escribió las cuartetas, porque ya tenía miedo de que lo atacaran con la Inquisición y por eso empezó a escribir confuso para que nadie lo entendiera. En parábola. Claro, Sí. esa es la idea. En República Dominicana, Pero perdóname, lo sí. que te decía es que el asunto de las religiones hay que estudiar primero qué significa cada una, entender que no es solo judaísmo, qué aporta el judaísmo al Islam, porque hay que entender que el Islam y el cristianismo se basan en la misma teología del judaísmo. El Islam es judaico y la gente cree que no. Cuando ellos dicen Alá, están diciendo Jehová. sí. Y si tú lees el Corán, vas a ver que habla de Moisés, que es Y Musa en el Corán. de Jesús, de Yeshua. Sí, todos los Y le personajes. reconocen como los grandes, Claro que sí, claro ¿cómo que le sí. llaman? Profetas. Claro que sí. Los- Entonces eso es importante tú irlo conociendo para tú meterte en esa maraña de las religiones. Luego la historia de las iglesias, que es importante también. La iglesia de Inglaterra, las demás iglesias de Europa, qué papel jugaron en su momento, cuando vienen a Estados Unidos, que Estados Unidos se convirtió en el gran semillero de esas iglesias. Todas casi vinieron para acá. Las iglesias de Inglaterra, que son tres, la principal, la iglesia anglicana, y luego las demás que son anglicanas también, la Sí. metodista y la Bautista. la bautista no. La metodista y la episcopal. Son anglicanas, son católicas las tres, pero que no se rigen por Roma y que se fueron apartando de la anglicana principal. O sea, entender esos movimientos. Y luego otros movimientos que, para concluir, tú tienes que llegar a lo más interesante que yo he encontrado en la historia de todas las iglesias del mundo, y es el unitarismo. El unitarismo es un movimiento que nace en Europa, y en Europa también nació la iglesia universalista, y se fusionan en Estados Unidos en el año 1961, y surge el unitarismo universalista, que finalmente se quedó llamado comunitarismo nada más. Pero lo interesante que esto tiene es que proviene del protestantismo cristiano. Y tú esperar de un protestantismo en Estados Unidos o donde quiera que sea filosófico es muy difícil. Y es un movimiento filosófico. Pero la iglesia usada como Espera. herramienta Es un movimiento filosófico, permíteme, pero mira lo que dicen ellos. Oye lo que establecen ellos. Por eso lo encuentro tan sorprendente. Fue tan sorprendente que en el año 61 inspira hasta Rusia, a los rusos, ese movimiento, en plena Guerra Fría. Que a los rusos les llamara la atención algo que está pasando en Estados Unidos es muy interesante. Y esto impactó hasta Rusia. Además de otros países, Finlandia, en España, donde quiera se proyectó ese unitarismo. Oye lo que establecía, que hay que interpretar los relatos religiosos, están hablando de la Biblia, simbólicamente, literariamente, no estoy diciendo literalmente, literariamente y metafóricamente. Si tú no entiendes la Biblia, entendiendo que está llena de metáforas, y tú tratas de interpretar esas metáforas, tú estás perdido. No vas a entender nada. Dije, la religión es el opio de los pueblos. Eso dijo Carlos Marx, pero yo digo que no es el opio de los pueblos de la religión. No. ¿Por qué? Porque la religión es como la coca. La coca no es el opio. La coca es la hojita de coca que el campesino la mastica para tener fuerza para trabajar. en los Andes, por ahí arriba. Exactamente.
¿Tú sabes cuándo se complica? Cuando la convierten en la otra cosa. Cuando le agregan Entonces químicos. la religión es opio cuando la convierten en la otra cosa. Cuando la agarra una iglesia falsa, que lo que está engañando a la humanidad, ese es el opio. Pero no la religión en sí es una cultura. O cuando la toma, digamos, estructuralmente un Estado. Que es peor entonces, es peor. Es lo que te quiero decir. Lo que hizo Constantino con la Iglesia Católica tuvo un poco de eso. Bueno, era un interés político de él. Claro, del Imperio Era un Romano. interés político de él, claro. Unificar. Pero le abrió el camino a la iglesia en ese momento, obviamente. Y el cristianismo se expandió más, porque antes había que practicarlo escondido, porque estaba prohibido. Sí. O sea, por un lado beneficia y por otro perjudica porque lo usó como un instrumento. Pero en una palabra, lo que quiero decir es que es interesante ver ese fenómeno respetando todo, entendiendo que la religión es un fenómeno cultural. Yo respeto toda la religión, olvídate, ninguna la rechazo y no debe rechazarse ninguna. Ahora, hay un detalle que nadie ha mencionado cuando se habla de iglesia, que yo le hablé a ustedes de los 3 tipos de iglesias, de religiones que hay, cuando se habla de religión. Pero hay algo que a mí me interesa muchísimo y es el siguiente, que también hay religiones de origen selvático y religiones de origen desértico. ¿Qué quiere eso decir? Que el hombre de selva tiene una visión cosmogónica muy diferente al hombre de desierto y que no es posible que el hombre de desierto, que no tuvo vínculo con la naturaleza porque no le agradece ni siquiera agua, que no la tiene, él no puede desarrollar una cosmogonía como la desarrollaron, por ejemplo, las culturas americanas. En las religiones americanas, la tierra era sagrada. El indio americano le llamaba la tierra Pachamama. Y si nosotros hubiésemos podido conservar esas culturas americanas, hoy en América, en todos estos territorios, no habría necesidad de hacer campaña ecológica, porque seríamos todos, en el ADN nuestro, oye bien, tendríamos el concepto de respetar la naturaleza. Había un criterio y lo vivía, Claro. que le daba su alimento, Es le lo daba que- el agua, Claro, le daba todo. Todas esas cosas. Incluso respetar a los animales también, que eso es parte de esa cultura. O sea, el hombre de selva tenía una visión muy diferente. Es una pena que eso se perdiera. Es una de las grandes pérdidas de América, perder sus culturas autóctonas. En República Dominicana, ahora que estamos en Semana Santa, a propósito de esto, que hemos ido viendo cómo la gente ha ido ya aprovechando más bien el tiempo de no laborable. 2, 3 días que se aprovechan de la semana y se van con la familia a divertirse, a todas esas cosas. Hay actualmente un desgaste, digamos, de la Iglesia Católica, de la feligresía. Hay una serie de templos que se han ido montando. En cualquier esquina aparece una congregación, un pastor, una cosa de esas. Pero la gente cree fervientemente y lo practica en lo que dice, en persignarse, en orar, lo hace. Mira, tú hablaste de un tema interesante, cuando hablaste de que en cualquier esquina montan una iglesia. Cuando yo estaba en la Florida, ese fenómeno empezaba. Y yo lo percibí. Yo soy un lector permanente de símbolos de las ciudades. Lo que pasa en una ciudad yo lo leo. Es más, mi familia se burlan de mí y mis hijas mismas me critican porque yo digo, ese edificio, ¿qué pasa? Que no lo terminan. Y me dicen, ¿por qué te metes? Porque yo digo que hay lecturas en muchas cosas. Por ejemplo, hubo 4 edificios en la ciudad que yo vivía que fracasaron los 4. Se cayeron, no pudieron venderlos, los mejores edificios de la ciudad. Una ruina prácticamente. Difícil venderlo, con el tiempo, poco a poco. ¿Por qué? Porque venía una crisis. Entonces eso te da una lectura. De la misma manera que yo digo, bueno, tú tienes hoy, yo tenía un proyecto, pues yo voy proyectando cosas, yo soy loco en ese sentido. Yo tenía un proyecto para el 27 de febrero. Yo decía, hace años cuando yo vivía aquí, yo dije, la 27 de febrero está montada sobre un farallón. Hay que meter la Lincoln por debajo y la Churchill por debajo y todas las avenidas por debajo de la 27.
Si se hubiese hecho de esa manera, hoy sería la 27, el gran bulevar de la capital, de lujo, que no lo es. La 27 de febrero es la tercera terraza de la capital, en términos desde el mar. Exactamente, pero lo que te quiero decir el tercer escalón, digamos. Fíjate cómo perdió la 27 de febrero su categoría. Nunca vas a ver en la 27 de febrero los edificios que tiene la Churchill. Hoteles de lujo, no lo vas a ver, porque perdió su categoría. Porque ¿qué es lo que tiene la 27? 2 vías marginales prácticamente a ambos lados, 2 rutas marginales. ¿Tú quieres poner tu edificio ahí? No. Si hubiese sido el gran bulevar que debió ser la 27, hoy sería el lujo más grande. Y tú me dirás, bueno, se equivocaron. Yo no he dicho que se equivocaron los urbanistas y los ingenieros cuando la enterraron para que las otras avenidas menos importantes que ella pasaran por encima de ella. Ahí tú tienes el caos con el tráfico. Si todas hubiesen pasado por debajo de la 27. Lo que proponías entonces, Jesús, era túneles en... Todas, túneles. En la Churchill. Pues ella se ha llenado de túneles, ella está llena de túneles. Yo proponía túneles por debajo de la 27. Digo, es una idea a lo loco, yo no tenía ningún... Óyeme, pero yo diseñé la México. Yo estaba detrás del Palacio Nacional en el 86, que fui a entrevistar a Balaguer para Santo Domingo en Vista. Y yo estoy ahí parado con los muchachos, los técnicos, y estoy mirando a la 30 de marzo. Yo les dije, esa 30 de marzo hay que romperla por ahí y conectar este palacio, esta vía de la ¿cómo se llama? Estoy diciendo la México. La México. Conectada con el puente allá, decía yo. Porque lo que yo decía era que el Palacio Nacional quedó encerrado en la zona de Gascue y no le permite al palacio tener el área que debe tener. Tú te vas a Argentina y tú vas a tener una plaza enorme frente al palacio que le da categoría. Para llegar allí un mandatario, un dignatario de otro país, ¿cómo llega? Es braviando. No hay vía ideal para eso. Con franqueadores. Es decir, no hay vía ideal. La misma México la dañaron porque en lugar de hacer esos edificios multifamiliares, había que crear una gran avenida para llegar al palacio, como yo la imaginé. Y yo dije, ese solar baldío que está detrás del palacio, hay que hacer edificios del Estado para mejorar ese ambiente. Y más arriba, en la Doctor Delgado, había unos tugurios por ahí, yo decía, eso hay que eliminarlo y hacer edificios. Lo hicieron tal y como yo dije, parece que me oyeron. Hay temas que en la historia, dividen la sociedad dominicana, traen más choque, confrontaciones. Pedro Santana, ¿debe estar en el Panteón Nacional? Claro que no, para nada. Mira, esto es un tema polémico, ya yo lo dije, quizás me oíste en el programa de Jochi, pero mira qué pasa. Lo voy a seguir insistiendo. Número 1, la independencia de Núñez de Cáceres no fue efímera. Fue independencia. Fue independencia total y definitiva. Una nación se independiza o no se independiza. Y resulta ser que nosotros nos independizamos de España, igual que la mayoría de las naciones de América, que se independizaron de una potencia europea. Eso no deja de ser un mérito para un país. No es lo mismo que independizarte como Uruguay de Brasil, como Panamá de Colombia y el resto de las naciones centroamericanas de México. Que no tenga mérito, sí tiene mérito, pero no es lo mismo cuando tú dices, bueno, me independicé de una potencia europea. Del Imperio Español. Ajá. Y hay gente que insiste en que nos independizamos de Haití, jamás en la vida. Es un disparate. ¿Por qué de Haití? ¿En qué momento Haití fue dueño de este territorio? ¿Cómo entró Guayé aquí? ¿Con derecho? Toda ocupación es ilegal. Toda ocupación es ilegal, porque no la autoriza nadie. Es una imposición de un Estado a otro. Y tú dirás, sí, pero Núñez de Cáceres entregó las llaves. Fue un acto protocolar. Queda demostrado que ni siquiera fue una anexión. Y todavía si anexara, no se pierde la independencia tampoco. Y no hay que proclamar independencia después que eso termina. Los restauradores no tuvieron que proclamar independencia otra vez. Las independencias no se proclaman 2 veces ni 3 veces, una sola vez. Entonces ese que el himno nacional dominicano llama inconsulto caudillo, Pedro Santana, que no lo menciona por su nombre, claro, pero es al que se refiere, debe de ser sacado de ahí, que entró por decreto. Totalmente. Entró por decreto. ¿Dónde colocarlo a Pedro Santana? Pero en donde quieran. Pero no cabe ahí. No cabe ahí.
Pero mira, hay perdóname. defensores históricos de Pedro Santana y sostienen que Pedro Santana hizo lo que le correspondía hacer, inclusive por el país en ese momento. Y que él no fue traicionado, que él no traicionó nada, porque él pensaba como anexionista siempre y creía en la protección de España. Mira, Santana no creía en nada. Porque Él estaba dispuesto a vender porque, este país o sea, al mejor postor. entiende que había los que querían, los que estaban apostando a Francia, en términos de dominio acá. Mira, ese es un tema que yo ni siquiera me interesa discutirlo mucho. El mejor libro, para estar claro con Pedro Santana, curiosamente lo escribe el doctor Joaquín Balaguer, El de Balaguer. El Centinela de El la Centinela Frontera. de la ¿Y Frontera. por qué es el mejor libro? Él le hace un cuestionamiento ahí. Claro que cuestiona a Santana y dice, no tiro un tiro en Asua, cosa que es verdad. Y sin embargo lo llevó al Panteón Nacional. Sí, pero eso Eran es- de las vainas de Balaguer. Como Sí, dicen. no es vaina, Balaguer. Perdóname que usé la palabra que no la quería No usar. en importa, yo la televisión. usé primero. Pero tú la usaste, tú me contagiaste. Oye bien, no fue una estrategia de Balaguer. Yo tengo un libro terminado ya para publicarse. Trujillo no quiso llevar a Santana al Panteón. Bueno, Se lo propusieron. de Trujillo no hablemos. Pero De Trujillo, era por ¿qué cuestiones- sabe ¿Qué sabe Trujillo? No mencionemos a Trujillo. Oye, mira bien, ¿por qué el libro más interesante? Incluso el más interesante de Balaguer, de toda su obra. ¿Por qué? Porque Balaguer era la figura más señera del conservadurismo dominicano en el siglo XX. Y que sea Balaguer precisamente quien destruya a Pedro Santana, eso es curiosísimo y fundamental. ¿Por qué? Porque Santana es el santo patrón de la clase dominante dominicana. Y eso que tú decías es la clase dominante que ha impuesto a Santana por encima de Duarte. Yo dije, y lo repito, que aquí hay una conspiración contra Duarte, señores, y no se dan cuenta. ¿Y por qué tú crees que ahora en el 30 de marzo se va a celebrar con un aparataje inmenso la batalla el 30 de marzo? Como un acontecimiento grandioso, como lo más importante que hubo en este país. Y es la batalla menos importante en este país. ¿Por qué? Porque murieron 500, 600 haitianos y un dominicano no salió herido. Balaguer dijo que hubo un contuso en esa batalla. Y yo te pregunto, ¿qué país puede sentirse honrado, orgulloso de una batalla de esa naturaleza? No hubo tal batalla. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no se peleó como tenía que pelearse. Dos grupos enfrentados, tiene que haber muerto a ambos lados obligatoriamente. Y no voy a entrar en más detalles, pero ese solo detalle indica que no es justo que a los cibaeños le hayan negado su gloria de celebrarle el 16 de agosto la guerra restauradora, el acontecimiento bélico más importante en la historia de este país, para celebrar esa cosita, por favor. El 30 de marzo es el Viernes Santo. No se va a hacer el desfile que se hace tradicionalmente, se hará la semana próxima, No importa o sea, cuándo el lo hagan, miércoles pero creo. lo que insisto es que esa batalla, si quieren, que hagan un acto del Ayuntamiento de Santiago y hagan un desfilito ahí como se hacen en esos eventos. Diferente a lo que pasó con José María Cabral. Ah, cuidado, cuidado. Tú estás hablando de la batalla de San Tomé. Sí. Donde Tú- él tú- enfrente de la espérate, un tropa general, arriesgó espérate, su un vida y general todo, de sí. verdad. Oye las 4 órdenes de Cabral. Primera orden de Cabral, que los oficiales pasen al frente a pelear como soldados rasos. Conmigo a la cabeza. Segunda orden de Cabral, rodilla en tierra. Tercera orden de Cabral, fuego al pajonal. Cuarta orden de Cabral, alarma blanca. Oye, pregunta si Santana haría cosas. Jesús, entonces el libro que tienes casi terminado, Bueno, el libro está ahí listo. ¿pero sobre qué? Bueno, ese es un libro sobre la historia dominicana. Bien. Pero es un libro muy extraño, porque ahí vas a oír a Colón. Es un libro que yo lo escribí utilizando el método de la novela. O sea, todos los personajes hablan en ese libro. Balaguer habla, Juan Bosch habla, Peña Gómez habla. Y Peña Gómez habla de Juan Bosch y Juan Bosch habla de Balaguer y así por el estilo. Y se Pero- entrecruzan históricamente. Exactamente, pero yo no menciono los nombres, porque por respeto no lo puedo hacer. Es un libro que solo lo va a entender un dominicano, porque en la forma que ellos hablan se da cuenta que ese es Juan Bosch. Y o este- pondrá a gente que nunca estuvo generacionalmente ni compartió. No tiene, por ejemplo, tú oyes a Nicolás de Obando atacando a Colón y Colón a Nicolás de Obando. Esa es la idea del libro, ¿tú comprendes? Es una confrontación siempre. Tú sabes, donde Peña Gómez dice que Juan Bosch no entendió que el enemigo común de ellos era Balaguer.
¿Tú entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Y Balaguer dice, yo llevé a Santana, pero no era por rendirle culto a Colón, el Faro a Colón. Y en lo de Santana él dice que eso no era para cumplir con un compromiso de la historia, una deuda de la historia, sino para complacer el sector que lo apoyó a él, que era la clase gobernante. Bueno, para la próxima conversación que tendremos contigo, caramba, ¿por qué 3 hombres, padres de la patria, y ni una mujer, género en la historia? Bueno, brevemente. Mira, ese es un tema del que hablaríamos, pero ahora ya se está hablando de que solo es Duarte, que no deben estar Sánchez y Mella. Pero Sánchez muere. Sí, eso también se está hablando. Y el himno habla de Duarte y Sánchez, no habla de Mella. Mira, ya lo cuestionó el historiador Roberto Casá. Sí. Y hay una historiadora que también dice que sí, que debe ser Duarte. Yo tengo mis 3 padres de la patria. De eso vamos a hablar luego. No, lo voy a decir ahora mismo. Okay. Ahora mismo. Mis 3 padres de la patria, que debe ser José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón. Observa que entre los 3, con Núñez de Cáceres empieza la historia y termina con Luperón. O sea, el proceso independentista dominicano es todo ese tiempo que ocupa. Y Duarte en el centro, porque cada uno significa una cosa. Núñez de Cáceres, la ley, la Constitución. Vamos a dejar a Duarte para último. Luperón es la espada que defiende esa ley y que defiende esa patria. Y Duarte es la inspiración, el pensamiento, la idea. Y por eso es el corazón. Pero también de acción, porque estuvo en el frente. Pero eso no es lo importante. Sí, perfecto. Duarte es el pensamiento. Bueno, es un idealista. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante diálogo. Para mí, un placer Gracias, estar de con verdad usted. que sí. Jesús Rivera, un hombre, él se... Desde ahora no me dirán historiador. No, vamos a decirle un hombre con vivencias. Investigador, Es un filósofo, un perseguidor de la sabiduría, del conocimiento. Un Sí, estudioso. Un- Eso sí. con inquietudes Un generales, estudiante de la vida. Jesús Rivera, pues a ustedes muchas gracias. Mañana nuevamente acá en A Diario.